En principio, desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, la acción que hemos desarrollado y que más orgullo nos causa es un poco la adaptación de puestos de trabajo para que puedan ser desarrollados por cualquier persona independientemente del género que tenga, ¿no? En el pasado, como se puede imaginar, pues había una serie de puestos que estaban muy masculinizados y a través de un trabajo de base muy importante de departamentos como ingeniería, departamentos como producción y el resto de departamentos involucrados en la gestión diaria de las fábricas, se consiguió quitar ese sesgo de género a todos los puestos de trabajo, adaptando el puesto de trabajo a las personas y no a las personas al puesto de trabajo. ¿Cuáles son las Bueno, causas? en principio, históricamente, el sector de la alimentación es un sector en el cual la presencia de la mujer era bastante importante, pero en ciertos puestos como líneas de producción, ¿no? Desde la implementación y un poco la visión global de todos los sistemas de gestión, de tener en cuenta una perspectiva de género en la gestión preventiva, nos dimos cuenta de que tenemos que intentar conseguir que la razón de género no fuera un elemento descalificante para que una persona accediese a un puesto de trabajo. Eso en ciertos puestos nos resultó con relativa facilidad, puesto que la adaptación fue fácil, pero en otros puestos, como que ya estaban o que ya tenían una presencia elevada de personal masculino, como podía ser una recepción de leche o unos almacenes, pues resultó con un poco más de calado y con más trabajo, ¿no? Y al final, tratando de nunca perder al menos el 50% del talento que tenemos en el otro género. Claro, desde alguna parte, bueno, para empezar, bueno, como ya vamos, algunos conoceréis, es decir, es la parte que Mantequerías Arias pertenece al grupo Savencia, que es un grupo francés. Y de alguna parte, ya desde los inicios del grupo, y los inicios de esta compañía, siempre se ha valorado mucho, una parte importante siempre ha sido la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Nosotros tenemos en Arias, al igual que en el grupo, como digo, un código ético que de alguna forma lo respalda. Incluso existen muchos planes transversales, como viene a ser un proyecto que se llama Oxygen, que de alguna forma dentro del apartado de colaboradores, ya una de las principales partes que lo integran es, pues como bien decimos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A modo de ejemplo de lo que dice el grupo, es decir, que para 2025 tiene que haber un 50% de managers mujeres dentro del cómputo global del grupo Savencia. Desde recursos humanos, ¿cómo lo vemos? Pues como bien también ha dicho Cueli, es decir, partimos de una base que somos un sector industrial. El sector industrial siempre ha estado muy masculinizado. ¿Qué se tiene como objetivo y de alguna forma qué se busca hacer como acciones? Pues de alguna forma, como también ya me ha dicho mi compañero, feminizar alguna de estas áreas. ¿Cómo se intenta feminizar un área? Pues primero hay que ver dónde estamos. Es decir, vemos de alguna forma que en determinadas posiciones es más frecuente encontrar a hombres que las ocupen que mujeres. ¿Qué se busca hacer? Pues un trabajo en el origen. ¿El origen dónde es? Buscar en las escuelas. Enseñar a las escuelas que tenemos unos proyectos, hay unos proyectos de formaciones, mejor dicho, de profesiones STEM, que son de ingeniería y demás, que lo que se busca es inculcar de alguna forma, de forma positiva, pues eso, a mujeres jóvenes, el que hay un futuro detrás, que hay otra gama de trabajos, que hay otra forma de trabajar, y de alguna forma, ¿cómo hacemos esto? Pues se han llevado incluso a cabo acciones en las cuales estos centros han visitado nuestras fábricas con un tutor para que puedan conocer el futuro que les puede esperar si deciden ir por este camino. Eso en cuanto a la parte de origen. Luego en interno, desde recursos humanos más propiamente dicho, ¿qué se hace? Es decir, dentro de nuestras medidas del plan de igualdad, luego lo comentamos, hay una medida que se busca es que en el caso de que dos candidaturas tengan un igual valor, tengan unos iguales puntos, que tenga preferencia a la hora de selección la que sea del sexo menos representado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, como decía Juli, decir, en una parte de una sección de recepción donde mayoritariamente nos encontrábamos hombres, pues en el caso de un hombre y una mujer que compitiesen por un puesto, pues al final se tendría en cuenta esa parte de decir, oye, hay más hombres que mujeres, por lo tanto, damos preferencia a esta candidatura de una mujer para que así de alguna forma se pueda feminizar el departamento. Caso contrario, ¿que dónde pasaría? Pues por ejemplo, otros departamentos como puede ser marketing. Es decir, en marketing a lo mejor tenemos un 90% de mujeres frente a un 10% de hombres. En ese caso, ¿qué se elegiría? Pues en ese caso la candidatura seguramente elegida a igualdad de condiciones sería la del hombre. Es decir, es un poco decir, primero cómo verlo en origen para que sean las personas las que eligen esta profesión y luego ya de entre las personas que han elegido esta profesión, pues poder de alguna forma equilibrar nuestros niveles de hombres y mujeres en cada sección de la compañía. Al hilo de lo que dice Gabriel, nos estamos encontrando con bastantes problemas para diferentes puestos de trabajo que son cualificados y del ámbito industrial, por así decir.
tenemos bastantes problemas para intentar llegar a eliminar el sesgo de género en departamentos técnicos, como puede ser un departamento de Eso es. mantenimiento, departamentos eminentemente técnicos, ¿no? Porque, bueno, en principio ya en origen es bastante difícil pues encontrar, en este caso, que se buscan mujeres pues para poder ya acceder a esos puestos de trabajo. Pero lo intentamos y siempre, como dice Gabriel, valorando compensar los departamentos en función de que exista un sesgo hacia el género masculino o un sesgo hacia el género femenino. Y luego una cosa también dentro de esta misma línea que junta un poco ambas cosas, viene a ser una estrategia que se lleva haciendo sobre todo desde el Departamento de Selección, Formación y Desarrollo. Es decir, desde esa área que se busca, es decir, en algún momento hemos visto que en la parte industrial sí que encontramos que a lo mejor los directores de los centros de trabajo, o bien un director industrial, o alguna, como digo, dentro de estas posiciones más masculinizadas, pues al final los directores o los responsables de centro, pues mayoritariamente han sido hombres. ¿Qué se busca? Es decir, dentro de este proyecto de profesiones STEM, lo que se busca es intentar desde los niveles más bajos o niveles medios hacer contrataciones de mujeres que tengan luego desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues si encontramos de alguna forma para un puesto actual de la compañía para que empiece a conocer la casa, pues se busca a una mujer para que haga las funciones de operaria, de producción, pero esa mujer tiene una titulación, tiene unos estudios que le van a permitir que en pocos años sea coordinadora de equipo. Y dentro de unos años que sea coordinadora de equipo, pues que pueda avanzar a futuro a jefa de sección. Y así sucesivamente, ¿para qué? Para tener a futuro un segundo nivel de la compañía consolidado, que conozca la casa y que de alguna forma nos permita también mejorar esos ratios que tenemos internamente. Bueno, pues desde el punto de vista preventivo, principalmente lo que hicimos fue un trabajo arduo de adaptación del puesto de trabajo, ¿no? Porque como te puedes imaginar, estaban pensados en muchos casos para el personal masculino y por dimensiones, por ergonomía, por cargas. Sin ir más lejos, se me ocurre un ejemplo que era cuando recibíamos por parte de los proveedores ciertos materiales, pues las cantidades y las dimensiones de los embalajes por intentar llegar a ese aprovechamiento máximo de la logística eran de unas dimensiones altas para después la manipulación por parte del personal de que tiene no está en el percentil más alto de las medidas, ¿no? Con lo cual se fueron adaptando esos suministros a las dimensiones de nuestra plantilla de forma que no representasen ningún tipo de problema durante la manipulación de los mismos. Eso fue un trabajo tanto del Departamento de Prevención como del Departamento de Compras y de Gestión para poder llegar a nuestros suministradores con estos requisitos desde el punto de vista dimensionales. No, y por la parte de recursos humanos, de alguna forma, decir, desde 2010 nosotros se hizo el primer plan de igualdad de la compañía, que de alguna forma lo que permitía era llevar a cabo todos los KPI, los indicadores y demás, que a posteriori íbamos a de alguna forma revisar de forma anual. Se crea también la Comisión de Igualdad y de alguna forma, como digo, anualmente ya se produce una revisión, una auditoría de todos estos factores. Es decir, esto de alguna forma lo que se demuestra ya un logro es que cuando hacemos este primer plan de igualdad o cuando hacemos esta revisión, ya los resultados que tenemos son positivos. Es decir, vemos de alguna forma que no existe ningún tipo de sesgo, ningún tipo de diferenciación por ser hombre o mujer. Simplemente lo que vemos y es con lo que luego se trabaja, pues que existen determinadas áreas, obviamente al ser de un sector industrial, pues está mucho más marcado, en el que había más hombres que mujeres, que eso es lo que luego a posteriori se trabajan en estas medidas. Para nosotros un logro que es también, es decir, el que una vez que tenemos esto y de alguna forma ya lo legalizamos y adquiramos este plan de igualdad, lo que vemos es que existen determinados organismos exteriores, algunos de ellos públicos, como puede ser pues, el Ministerio actualmente de Igualdad, en el que ellos tienen sus propias auditorías para definir si una empresa pues o sea, cumple con unos objetivos de alguna forma que se han fijado de manera estándar o no. ¿Qué quiere decir con eso? Desde 2011, por ejemplo, nosotros, sin de alguna forma, sin, o sea, decir, no quiere decir sin trabajarlo mucho, sino que de alguna forma sin buscarlo, es decir, decimos, oye, hemos hecho nuestro plan de igualdad, somos una empresa con una fuerte cultura en materia de igualdad, entre otras, y con un gran compromiso. ¿Qué vamos a hacer? La mejor forma de mejorar es de alguna forma pues testarnos y ver qué opina de nosotros un tercero. ¿Qué hicimos? Nos presentamos al incentivo de igualdad en la empresa en este año 2011. O sea, ahí, como decimos, nos auditan todos los indicadores que de alguna forma objetiva se predeterminan para ver si una empresa cumple o no con estos estándares y nosotros lo cumplimos. Al final, ¿qué tenemos? ¿Qué obtenemos? Que desde 2011 tenemos el distintivo de igualdad en la empresa y vamos hasta la actualidad. Es decir, que la última renovación la hemos hecho este mismo año. Otro ejemplo dentro de lo mismo, FR, es decir, empresa familiarmente responsable. Ya habiendo de alguna forma dominado este primer distintivo que decimos, de alguna forma decidimos en 2019 abarcar ya también la parte de la igualdad, pero también desde un punto de vista de conciliación en la empresa.
¿Qué hacemos? Nos presentamos también a esta auditoría externa que de alguna forma evalúa todas las políticas internas y su resultado. Lo mismo, conseguimos también ese reconocimiento. Y ya por no hablar, por ejemplo, de otras certificaciones, como por ejemplo son Top Employer, Best Place to Work, que también de alguna forma, en una medida conjunta, también valoran esta parte de la igualdad de oportunidades. Es decir, que obviamente también las obtuvimos. Con respecto a un poco, abundando en lo que Gabriel comenta, después de desarrollar todas estas acciones, el principal retorno que vemos que obtenemos con respecto al desarrollo de estas políticas, lo primero de todo es la retención del talento, el hacer a la empresa lo más atractiva posible a los posibles candidatos que en un momento dado estén buscando trabajo, y al generar un buen ambiente de trabajo y que generar todas estas políticas tanto de igualdad, conciliación y el resto de medidas de orden social que Gabriel está comentando, lo que se fomenta es un ambiente de trabajo positivo, muy valorado por los trabajadores y por sus representantes, de lo cual nos transmiten en las reuniones que tenemos, ¿no? Y hay una cosa que se me ha olvidado comentar, que es la parte de los números. Es decir, los números lo que nos dicen que ahora mismo en Arias somos aproximadamente 390 personas y actualmente somos el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Es decir, que como decimos, dentro de un sector industrial son unos números que son bastante difíciles de conseguir y al final lo que eso va, de alguna forma, con esta aplicación de las medidas que se han ido aportando, de esa revisión anual que se va realizando y del trabajo, como digo, pues eso, de todos los departamentos en conjunto. Es un problema de recursos y de tiempo. Sí, inversión. Sí, recursos, hablo tanto desde el punto de vista humanos como materiales, ¿no? Puesto que en el caso de abordar, como yo os comentaba al inicio, lo que era un poco el diseño de los puestos de trabajo para que no tuviera un sesgo de género, conlleva pues hay que hacer una serie de inversiones y una serie de trabajos de base que conllevan a modificar pues desde posiciones de máquinas, procedimientos de trabajo, etcétera, etcétera, que conllevan un trabajo importante tanto desde el punto de vista de horas de trabajo de los propios técnicos como de la hora de las inversiones para poder acometer esas, vamos a llamarle, adecuaciones del puesto de trabajo. En segundo lugar, en nuestro caso sí que no, al menos no fue históricamente un sesgo o al menos un hándicap, la postura del género masculino, por así decir, puesto que la presencia de la mujer en el sector alimentario es histórica y realmente ahí no hubo mayor problema. Pero sí es verdad que había puestos que se identificaban en origen como muy masculinos, en los cuales pues se fue paulatinamente adaptando el puesto y con posterioridad incorporando mujeres al desarrollo del mismo y se fue normalizando dicha actividad. Yo de igual manera pienso que el problema realmente, como lo hemos comentado un poco antes, es la parte de encontrar a esas personas que ocupen estas posiciones. Es decir, yo, por ejemplo, abogado de profesión, yo sé que si mañana en un despacho busca abogadas, va a encontrar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en una empresa industrial, si buscamos ingenierías especializadas en procesos de alimentación, a lo mejor ya el abanico pasa vamos, a un 2% de las personas que han estudiado ese tipo de carreras. Es decir, cuando dependiendo un poco la empresa, es el tipo de sector en el que nos estemos moviendo, pues el encontrar o no a personas candidatas, que de alguna forma mujeres, va a ser bastante más complicado. Es decir, pero al final, como decíamos antes, ¿qué hemos tenido que hacer ante esta dificultad? De alguna forma lo que hemos realizado es intentar formar nosotros mismos a estas personas recién tituladas para que en el día de mañana puedan abordar estas profesiones. Pero como digo, para mí lo complicado es encontrar candidatos. Lo primero de todo es un requisito legal. Y yendo más allá del requisito legal, que nosotros tenemos en nuestro ADN siempre la mejora continua, consideramos que el implementar políticas o estrategias que tienen en cuenta la razón de género, lo primero de todo lo que hace es al menos no obviar al 50% de los posibles candidatos o de los posibles personas que puedan trabajar con nosotros. Segundo, obviamente tiene una visión interna y externa, mejora la imagen de la propia compañía. Segundo, realmente aporta un valor añadido desde el punto de vista de la diversidad de trabajos y de capacidades que tenemos todos en cuanto desarrollamos unas políticas de género. Para nosotros y desde el punto de vista de Mantequerías Arias, la gestión transversal con perspectiva de género no tiene más que beneficios. También de alguna forma, a ver, es decir, sí que es cierto que está la parte legal, que de alguna forma también ahora se está mucho más auditada y se está mucho más regulada, pero sí que también es necesario decir que mucho más allá también de la parte legal está la parte de cultura, es decir, como decíamos antes, es decir,
hay unos valores de compañía y unos valores del grupo que desde hace ya, incluso antes de que fuese la legislación obligase a muchas de las cosas que obliga actualmente, ya se venían realizando. Mínimamente desde los registros retributivos, desde no discriminación, un lenguaje inclusivo en comunicación, es decir, hay muchos aspectos que más allá de la legislación ya como cultura o valores de la compañía y del grupo se venían aplicando. Es decir, yo creo que de alguna forma, vamos, por poner un ejemplo así de concreto, es decir, desde el inicio esta compañía, desde hace ya bastantes años, como digo, y mucho antes de ser obligatorio, cosa que creo que incluso en la actualidad no lo es, a todo el mundo se le ofrece un curso de igualdad, es decir, de igualdad de oportunidades, para que la gente ya cuando entra a la compañía conozca la cultura del grupo, es decir, que sepa que aquí no se van a tolerar ningún tipo de comportamiento que vaya en contra de la igualdad, que se va a valorar mucho el trabajo en equipo, es decir, como digo, es decir, se busca mucho, o sea, además de obviamente un cumplimiento legal, lo que se busca también es que la persona encaje bien con esta cultura de compañía y obviamente pues que si va a pasar aquí muchos años con nosotros, pues de alguna forma lo haga como queremos que se hagan las cosas en conjunto. Bueno, en principio lo vemos claramente en las encuestas que realizamos a los empleados con carácter anual o bianual. En esos genera un entorno laboral muy saludable y los indicadores a nivel preventivo también tienen una definición por género, es decir, entramos a valorar qué tipo de influencia pueden tener el género en la materialización de algún tipo de accidentes o algún tipo de patologías del ámbito laboral, ¿no? Con lo cual los indicadores que nosotros tenemos mejoramos, por supuesto, los índices de siniestralidad, mejoramos también los indicadores de absentismo, tanto de los que provienen del ámbito laboral como los que provienen del ámbito de la contingencia común, y en el ámbito que yo gestiono directamente, pues tiene en todos aquellos estudios de riesgos psicosociales, está uno de los aspectos más valorados por los trabajadores. Sí, yo creo que de alguna forma se miran indicadores de todo tipo, es decir, desde un punto de vista de selección se mira también cuántas personas han entrado de cada uno de los, o sea, hombres o mujeres. De alguna forma también, desde el punto de vista de desarrollo, se busca la formación, es decir, porque sí que es cierto, por ejemplo, un dato que se llama la atención es que años atrás sí que predominaba que hubiese más formación de hombres que de mujeres, pero no formación en la formación obligatoria, sino la formación que era voluntaria, por ejemplo, idiomas. Es decir, Arias nos ofrece la posibilidad de formarnos en idiomas. Nos da una ayuda, pues que de alguna forma para que si queremos formarnos en idiomas, pues obviamente los idiomas del grupo, sobre todo, pues francés e inglés, pues Arias nos da una ayuda para formarnos. Pues daba, es decir, los resultados daban la conclusión de que había más hombres que elegían formarse en idiomas que mujeres. Algo que de alguna forma ya se ha conseguido un poco reconvertir y de alguna forma ya también está de alguna forma bastante más equilibrado, los hombres y mujeres que deciden formarse voluntariamente en idiomas. El aspecto retributivo, es decir, ahora mismo todos sabemos lo que es la brecha salarial y de alguna forma lo que representa. Desde hace, pues yo diré, desde al menos el primer plan de igualdad, que fue en 2010, ya se vienen realizando medidas positivas para siempre no haber tenido nunca esa brecha. Es decir, actualmente en la actualidad no existe una brecha salarial, pero no solamente eso, sino que siempre se destina un porcentaje X de la subida salarial anual, de la masa salarial anual, para justamente intentar prevenir siempre esa brecha de género, es decir, que no existe esa brecha salarial. ¿Cómo se hace esto? Pues a lo mejor si tenemos un porcentaje de subida salarial para toda la compañía, se destina una partida para hacerlo solamente a mujeres, es decir, que ese incremento adicional se realice solamente en X mujeres, pues bajo X características, ya sea por promociones, ya sea por la posición que están ocupando, como digo, para intentar trabajar preventivamente en la parte retributiva también, no solo la parte de prevención de riesgos laborales, sino también preventivamente en la parte de retribución salarial. Más allá del un poco el miedo o aquí el temor a lo desconocido y sobre todo a ver qué tipo de labores o qué tipo de estrategias puedo desarrollar, existen diferentes niveles que puedes entrar desde un nivel pues menos denso en lo que es la organización hasta un nivel más denso, ¿no? Como decía antes, el retorno que va a obtener la organización es amplio, y es amplio y sobre todo muy transversal. No solamente va focalizado en una parte, sino que realmente mejora muchos aspectos del día a día de la propia organización, como pueden ser el ambiente laboral, la sensación de justicia, el orgullo de pertenencia, reduce la rotación de las personas, hace atractiva la empresa y sobre todo lo que hace es atraer talento. Eso es una cosa que ha dicho antes Cueli muy clara, es decir, que
Lo principal que tienen que tener las empresas es que no deben de renunciar a más del 50% del talento que existe. Es decir, simplemente por parte, o sea, por números demográficos, si hacemos algún tipo de, si no aplicamos estas medidas o de alguna forma tenemos algún tipo de diferenciación entre hombres y mujeres, ya estamos de alguna forma cancelando el posible 50% del talento que entre en nuestra compañía. Y de segunda parte también, como decía Cueli, tranquilizar a la hora de, bueno, que hacer las cosas bien es bastante sencillo, no solo gratificante, sino que de alguna forma muchas empresas seguramente hacen muchas cosas bien y no saben que eso es importante, es decir, de alguna forma que no lo tienen documentado o no lo tienen protocolarizado y de alguna forma, si se diesen cuenta de que eso que ya están haciendo son acciones positivas, pues seguramente vería mucho más fácil el camino pues para al final terminar con una certificación, con cualquier tipo de auditoría externa, que también no solamente sea que ellos lo sepan, sino que también se certifiquen en el que lo hagan. Y que luego al final, como bien decía Cueli, es un gusto también cuando vas a una reunión de comité de empresa o a la comisión de igualdad y puedes ver que todo el mundo pues sabe que avanzamos juntos, es decir, que se está avanzando en un buen camino y que no existe un problema desde la perspectiva de género en una compañía.